Hidalgo. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª legislatura. 3 a las 7. Amigos, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya es viernes, gracias a Dios ya es viernes. Hoy es 8 de junio. Estamos a unos días de que se inaugure, ayer lo comentábamos, el Mundial. Y van a decir, vamos a hablar del Mundial cuando viene el 1 de julio, una fecha sumamente importante para el derrotero de este país. Y pues faltan unos cuantos días también para la elección. Pero bueno, ahí va, los calendarios se van sumando. Y amables amigos, hoy tenemos el gusto, vamos a platicar con el licenciado Rafael Rosales Coria. Él es magistrado de la 4ª Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. Vamos a ver cómo trabaja, qué asuntos conoce, qué asuntos no puede conocer, si sanciona, no sanciona, si tiene, como se dice vulgarmente, dientes para sancionar a alguien que burla la ley, no los tiene o le falta punch. Vamos a platicar de eso y más porque creemos que es un tema sumamente interesante y es un tribunal a donde quizá mucha gente no acude por desconocimiento. Yo soy Ricardo Hidalgo, esto es 3 a las 7, comenzamos. Gracias a la producción, saludo a mis compañeros allá afuera, Gina Ábalos, a mi compañero también, mi sobrino Jonathan Ortega, el famoso Pollo, y también a mi compañero Pedro Chávez Special, mejor conocido en el bajo mundo como Popeye. Gracias, Popeye. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo desde hace muchos años, licenciado Rafael Rosales Coria. Gracias, licenciado, que está aquí con nosotros. Al contrario, mi querido Ricardo, me da mucho gusto estar aquí contigo, saludar con el mismo aprecio de siempre a nuestro querido amigo Jorge, tu hermano, y a todo el equipo de trabajo que hacen posible esta transmisión diariamente. El tema es amplísimo y vamos a poder abordarlo con toda la tranquilidad, con toda la puntualidad posible. Sí, saludo también a mi hermano. Jorge está fuera de la ciudad atendiendo asuntos propios de esta emisión de Portal Hidalgo de 3 a las 7, pero ya el lunes, 1 Dios, estará como siempre en esta emisión, y al igual que todos los días lo hace él de una manera muy puntual y muy responsable. Licenciado, magistrado de la 4ª Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Así de entrada le digo qué es y cómo se come, licenciado. Mira, Ricardo, no es más que un órgano jurisdiccional que imparte justicia en el ámbito administrativo, que aplica el derecho, declara si hay razón o no para sancionar a un servidor público o a un individuo en lo particular. Si me permites, te puedo hacer un poquito de antecedentes. Adelante, señor, adelante. Yo creo que algo en lo que es correcto que iniciemos esta abundante e interesante plática es el tema de la corrupción. Sí. La corrupción la encuentras en muchos ámbitos de la vida nacional, sí, señor, actualmente. Podríamos decir que es un cáncer social, es una enfermedad social
que nos lastima de manera directa algunas ocasiones, pero fundamentalmente y siempre, pues de manera indirecta. Nos atañe a todos como miembros de la sociedad. Y si me permites decirlo hasta en términos amplios, a veces la corrupción está hasta en nosotros mismos por actitudes erróneas que realizamos a sabiendas de que es inadecuado. También debemos... Parte de nuestra cultura. Sí, aunque hay quien dice que no es cultura, pero yo siento que Sí, yo hablar creo que de sí. cultura es hablar de una cosa que ya se te vuelve cotidiana, Y que está ya se arraigada. vuelve costumbre, que ya se vuelve tradición, que Sí, está sí, sí. arraigada y provocada por nosotros Sí, mismos. por nosotros mismos. Sí. Señores, voy a entrar al antro, el cadenero. Sí. ¡Ey, carnal! Sí, ¡Ey! Uno de a 50 quiero mesa en primer Sí, lugar. señor. Mm, Para adentro. sí, señor. Desde ahí ya. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Para sí, empezarle. Sí. Pero en donde quiera. Sí. Tú te fuiste pues al bajo mundo, señor. Te voy a decir un término más ordinario. A ver, señor. Necesito un acta de nacimiento. Ok. De por sí, fíjate, es un detalle muy curioso. Ya el mismo gobierno establece tarifas. ¿La quieres ordinaria? Dentro de 8 días Sí, te cuesta 100 señor, pesos. sí, señor. ¿La quieres urgente? Esa te sale 200 pesos y está en 2 días. ¿La quieres extra urgente y en media hora como pan caliente? 350 pesos y está ahorita. Sí, Te señor. esperas y te vas con ella. Sí. Pues, esa es forma de distinguir. ¿Y por qué hay esas distinciones de atención a la ciudadanía? Precisamente por el amiguismo, Sí. el compadrazgo y el influyentismo que desde mi punto de vista personal Sí, señor. tienen que ver con actitudes de corrupción. El hecho de que tú vas a inscribir a tu chiquillo a la escuela y ves una fila de 40 padres de familia, vas recorriendo la fila a ver si hayas algún amigo, algún Sí, familiar. sí. Oye, deja colarme pues ahí Sí, contigo para no tardarme tanto. Sí. Para mí esa es corrupción. Sí, señor. Mm. Sí. La corrupción es aquello que corrompe, Sí. es aquello que salta o que altera un orden. Y en ese sentido, la corrupción ha venido alterando el orden social desde hace muchos tiempos. Yo, es más, estoy escribiendo sobre el tema, déjame decirte, que casi es inherente al hombre. Porque recordemos que desde los tiempos de la antigüedad, el hombre no tenía reglas jurídicas, obviamente. No, claro. Solamente había una cuasi ley, la ley del más fuerte sobre el más débil. Ujú, sí, y señor. el más fuerte fue haciendo al más débil hacia su interés y conveniencia. ¿Sí? Así es como el más fuerte se fue convirtiendo en el líder del grupo y fue atesorando riqueza y poder hasta hacerse dueño de las vidas de las demás gentes, y por eso surgió la esclavitud. De vidas y haciendas, sí. Es una manifestación de la explotación del hombre por el hombre mismo, Jorge. Y así se ha venido dando hasta ahora en nuestros días, que aun cuando hay dogmáticos y académicos que no lo creen, pues para mí sí es una cosa cultural. Y va a serlo hasta que no cambiemos actitudes, conductas entre nosotros Ese mismos. es parte del cáncer que corroe Sí, las señor. entrañas de las Sí. instituciones, de Sí. una sociedad. Sí, ¿verdad? y hay que aclararlo. Sí. La corrupción no solamente es lo económico, Sí, desde también luego. hay corrupción Sí, moral. Sí. También hay corrupción en cuestiones en las que estamos involucrados nosotros mismos. Mira, conmigo no te metas porque no sabes ni con quién. Así es. Cuidado. Sí. 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 Mídale el agua a los camotes, señor, ¿eh? Ujú. ¿A poco no? Sí, desde el chiquillo, Sí, pues. desde el riquín Mi papi y mi mami trabajan en uno de los poderes del Estado. Éntrele. el riquín que llega a la escuela con un balón de fútbol. Aquí traigo para jugar fútbol. Sí. Aquí está el balón y estoy yo, y búsquense 10 más. Sí. Y aunque sea el más maleta, Pero no, más- pues tienes que meterlo. generalmente así porque es sucedía, el ¿eh? dueño del Porque es el balón, dueño del balón. quiere ser el portero, quiere ser el delantero, déjale meter goles. Son formas de alterar un orden. Sí. Entonces, sí podemos admitir que tiene rasgos de cultura. Generalmente hablamos de corrupción y decimos, no, es que el gobierno, no, es que los partidos, Sí, señor. no, es Sí, que los señor. políticos. Sí, señor. No, a veces la corrupción la provocamos Nosotros mismos. los ¿En el gobernados, crucero, señor licenciado? los gobernados. En el crucero. Así es, sí. Y tú tocas algo fundamental. Si hablamos, por ejemplo, de las cuestiones viales, híjole, yo creo que de cada 10, 7 u 8 alteramos las normas de conducta vial.
las de tránsito. Sí, y señor. de tránsito no solo hablamos de los conductores de un vehículo o unidad móvil, Sí, también señor. el traducente, Sí. porque en las esquinas te señalan por puede- dónde cruzar. Y no, se cruzan a la mitad de la A calle. la mitad. No, pues le da flojera llegar hasta la esquina. A la mitad, así es. Sí. Entonces, sí es cuestión de cultura, desde mi modesto punto de No, ver las y cosas. le asiste toda la razón. Y ahorita que acaba de decir, que comentaba, si quieres tu acta de nacimiento para así, ¿cómo se llama la dependencia esta que está ahí por la avenida Nocupétaro? Enfrente de lo que era la central camionera vieja. ¿Cómo se llama? Donde va uno a sacar Las oficinas del registro civil, pues, no, y a un ladito para el los- registro público. El registro público de la ahí está el propiedad. INEGI ¡Ay, también. señor Sí, mío! sí. Y dicen, no te metas porque ahí está la maña. Donde quiera. Así, Sí. Y yo lo he visto, no, pues es que, pero mucha gente, que es lo que es peor, licenciado Rafael Rosales Coria, magistrado, que mucha gente da por bien sentado ir a soltar los 150, los 200 pesos o los 300, porque el papel lo quiere en ese momento. Hombre, pues es una ayuda. Sí, pero no estamos hablando de uno. Así es. Dan por bien hecho. Y lo ven tan natural, Ujú. que dices, a lo mejor yo soy el que estoy mal. Y si hay que, para tener mi documento, pues hay que soltar una lana en la ventanilla. Y hemos tocado asuntos de administración hasta Sí, ahorita. señor. Sí, Pero el tema no es nada más allí. sí, señor. A ver, Tú venga. vas, por ejemplo, a un espectáculo. Oye, ¿hay boletos de esto? No, pues fíjese que pues ya no tengo. Sí, hombre, búscale ahí, dame de estos y mira, ahí te doy una lana, hombre. No me doy por mal servido. Ah, déjeme checar. Fíjese que sí, yo aquí tenía apartado un boleto para mi vieja, pero no, con mi vieja me voy a otro Sí, espacio, señor. pero le vendo el boleto y órale, y ya le diste 100 pesos de más. Sí, señor. Esas son formas de corrupción desde mi punto de vista. Y estamos hablando de espectáculos deportivos, de espectáculos culturales. En muchos órdenes de la vida social están presentes actos de corrupción. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces, hablando en el más amplio contexto de la palabra. Ahora hasta que vino el Papa Francisco, no estaban alquilando los lugares, las sillitas o los banquitos en cuanto para verlo pasar por plena avenida Madero. Claro. Y dicen, pues es su santidad, Ya, pero... ya hasta las estampitas de la Virgen de Guadalupe, señor, ya las traen Sí, mediante pues. actos de corrupción Sí, señor. desde el oriente. Y el zarape mexicano dice made in Japón. Japón. Oye, son actos de corrupción, ¿estás de Sí, acuerdo? o Hong Kong. Sí, Actos señor. de corrupción. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Ahí es donde encontramos un grupo de mexicanos comprometidos y responsables con su actuar, que desde hace años le pidieron al gobierno, haz algo, pero que se note. Y entonces por ello se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, A nivel federal. que tiene por objeto el establecimiento de un mecanismo genérico que involucra a sociedad y gobierno para combatir ese cáncer de la sociedad que es Ustedes la corrupción. como tribunal van a cumplir 10 años el 15 de junio. Así tengo es, entendido, ¿no? así es. Realmente se cumplió ahora en febrero, pero se van a realizar los festejos la correcto. semana que entra. Pero volviendo al tema. A ver. Entonces, para combatir el sistema, este sistema anacrónico y dañino que es la corrupción, se estableció ese mecanismo que llamamos Sistema Nacional Anticorrupción, en donde obviamente se tuvieron que realizar algunas adecuaciones desde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, crear leyes secundarias, leyes reglamentarias, y se ha involucrado a los gobiernos de los estados para que hagan lo propio en las legislaturas estatales. Y en ese sentido, debo informarte que Michoacán es uno de los estados que ya ha cumplido con los requerimientos y los compromisos establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es por un lado. Por el otro lado, también es importante comentar que dentro de este sistema participan varios órganos, entre algunos de la administración pública, como también, repito, de la ciudadanía. Tenemos un comité de participación ciudadana y que se replica en cada estado, y lo que es el sistema estatal anticorrupción. Pero fíjate lo curioso del caso. El gobierno federal está pidiendo que se implemente en todo el país,
pero desgraciadamente empezamos a ver los obstáculos de tipo político, y así tenemos la muestra más fidedigna de cómo el fiscal anticorrupción en materia federal aún no se designa, porque los partidos no se han puesto de acuerdo en quién. Entonces, otra vez la política se le atraviesa al derecho para que pueda regular de manera cabal y objetiva este ente social que somos los mexicanos. Sí sabemos por qué no se han nombrado, pero ¿para qué vamos a meternos en ese terreno, ¿no? Que el fiscal es carnal y que etcétera, pero ahí lo dejamos. Así es. Ahí lo dejamos. Predominan más los intereses políticos que de lo que está hablando el Así licenciado, es, así ¿no? es. Pero ahora bien, en Michoacán entonces, como en lo federal dio la pauta a la participación del Tribunal de Justicia Administrativa y se ordenó la creación de 2 salas. Sí, señor. Y esas 2 salas son las que se han creado a principios de este año en el estado de Michoacán, y una de esas salas especializadas es la que corresponde a tu servidor, En cabeza. quien con absoluta responsabilidad y pleno compromiso, bueno, pues estamos desempeñando ahí nuestro trabajo. Sí, recién vimos que rindió protesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados, lo cual auguró, en serio, amables amigos, qué bueno que llega un profesional, un profesionista como Rafael Rosales Coria. Ahí se las dejo. Sabemos, Arturo Bucio Ibarra es el presidente Así es, señor. del Tribunal y Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria. Sí, señor. Sergio Mesino Morales, él es magistrado de la Quinta Sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas. Usted, Rafael Rosales, magistrado de la Cuarta Sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas. Griselda Lagunas Vázquez, magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria, y Araceli Pineda Salazar, magistrada por Ministerio de Ley de la Primera Sala Administrativa Ordinaria. Esos somos todos los magistrados que integramos el tribunal. Pleno del Tribunal de Justicia. La vigencia, Administrativa. señor, ahorita le seguimos platicando, pero la vigencia de Es ustedes, hasta por 5 años, señor. 5 años. Hasta Usted por recién 5 acaba años. de rendir protesta. Así es. Va a 5 años. Igual que el magistrado Sergio Mesino Morales. Ujú. Y en ese sentido habrá que señalar precisamente la especialidad de nuestras salas, que es conocer asuntos en hechos de corrupción y de responsabilidades administrativas. Y antes de que usted llegara, pues aquí nos escarbamos, nos metimos a buscar datos. Gracias a mi compañera Gina, 41 hombres integraban la lista de aspirantes. Así es. ¿Verdad? De los Así que se iban a seleccionar los 2 magistrados anticorrupción, Así es. con perfiles variopintos. Definitivamente. ¿Sí? Que iban desde aquellos que se desempeñaron o se desempeñan como funcionarios y que tendrían que revisar asuntos relacionados con malas cuentas de quienes fueron sus jefes. Sí. Ya habían compromiso. Bueno, hasta quienes van saltando de una convocatoria a otra para ver en qué cargo lograban o logran quedar. O incluso hasta un exdirigente de partido. Pocos los elegidos, porque pocos Sí. tienen los perfiles, señor licenciado. Sí, pues la verdad es que Digo, sin el menosprecio de la demás gente. Con todo el respeto. definitivamente yo Sí. creo que todos cubrieron un perfil apropiado, cumpliendo los requisitos que establece la norma constitucional de Michoacán y las leyes reglamentarias o secundarias. Y bueno, fue un procedimiento muy interesante, apegado a derecho, en donde favoreció a 2 profesionales del derecho, y que bueno, de inmediato hemos asumido ese compromiso por la representación michoacana. Hacía mucho que no era un tribunal itinerante, por así decirlo. Fueron a sesionar a la ciudad de Lázaro Cárdenas. Sí, Tengo fíjate entendido. que ¿Qué la pasó allá? política del tribunal y sobre todo de quienes integran el pleno es el hecho de difundir y dar a conocer de manera clara y transparente lo que es el actuar del tribunal como un ente de justicia administrativa. Hace muchos años habían celebrado, tengo entendido, una sesión pública en Zamora, y ahora, a propósito del 10º aniversario, el presidente propuso y se aprobó por unanimidad, pues salir de las paredes del tribunal para realizar otras sesiones públicas, y se consideró a Lázaro Cárdenas como la región apropiada para realizar esa sesión, que fue realizada en días recientes y que tuvo
una asistencia muy nutrida por el manifiesto interés de gente de todos los sectores de la sociedad de aquella región costera de Michoacán. Hay un dato usted ya había sido magistrado, ¿no? Sí, señor, yo he tenido la oportunidad de ser juzgador en algunas otras ocasiones. 2 veces me he desempeñado como magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sí, señor, que dirime los conflictos de tipo laboral. Y anteriormente a mí me tocó iniciar un procedimiento administrativo sancionador laboral en lo que hoy es la Dirección del Trabajo y Previsión Social, por allá hace 35 años, cuando la Dirección del Trabajo echó a andar este procedimiento para emitir sanciones o multas a los patrones que violan la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores. Vamos a ir, no, todavía no, estamos bien. Tengo aquí en mis apuntes, y vamos a entrarle ya de lleno, la naturaleza, la competencia y las funciones del órgano autónomo. ¿De qué asuntos puede conocer? ¿De qué asuntos puede sancionar? ¿De cuántos asuntos? ¿Qué materia? O sea, ¿contra quiénes? No sé. En materia territorial, el ámbito de competencia es estrictamente el Estado de Michoacán. En razón a la materia, la competencia es para conocer actos o hechos de corrupción y de responsabilidades administrativas que puedan realizar los servidores públicos y los funcionarios. Y también se puede enderezar la justicia administrativa en contra de los particulares que se vean involucrados en esas cuestiones de corrupción. Si alguien quiere denunciar a un funcionario pillo, un funcionario corrupto, a un político, basta con el hecho de ir a denunciarlo así nada más y aportar pruebas o decir, o mi jefe de la oficina, ¿cómo puedo yo acudir a denunciar algo? Aquí habría que establecer una distinción. A ver. Recordemos que antes que llegar al ámbito jurisdiccional están también instancias y entidades administrativas que se encargan de la investigación de esas presuntas conductas delictivas o irregulares en el ámbito administrativo. Recordemos que aquí tenemos la Auditoría Superior de Michoacán, que está en la Contraloría del Estado, y que en todo caso las denuncias tienen que presentarse en esas instancias. Ellos realizan las investigaciones correspondientes, las auditorías que conforme a sus funciones les corresponde, y si ellos consideran que si hay conductas presumiblemente corruptas o administrativamente incorrectas o irregulares, entonces ellos sí pueden establecer y pedir la intervención del órgano jurisdiccional administrativo para que entre en conocimiento del asunto, analice las constancias que en el procedimiento se aporten y emitir una sentencia. A ver si estoy entendiendo bien, y si no, por favor, corríjame, señor licenciado. Esto tiene que ser a petición de parte. Desde luego, esto no puede ser de oficio. Esto no es de oficio. No. Y cualquier ciudadano nos podemos quejar, podemos acudir. Sí, en esas instancias sí. Agotando ya. Solamente que aquí también hay que apelar e invocar a la actitud responsable de la gente, porque no se trata de cargar en la viga a alguien y hablar nada más por hablar, sino que tiene que haber el sustento y las evidencias de ello para que eso pueda ser tomado en cuenta. Ahorita en este momento, y antes de irnos al corte, coméntenos, ¿tienen mucha carga de trabajo? ¿Tienen muchos asuntos que resolver? Sí la hay. De hecho, nosotros inmediatamente después de asumir funciones hemos estado ya coadyuvando en el estudio, análisis y la proyección de sentencia de asuntos de naturaleza administrativa. Y le vamos a entrar, insisto, después del corte. Se tardan mucho en resolver los asuntos. ¿Cómo es que resuelven? ¿Y cómo es que dejan satisfechos a una de las partes, la que interpuso la denuncia? ¿Y cómo es la sanción en contra del infractor? ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Señor, vamos a una pausa y nosotros regresamos. No se vaya, esto es 3 a las 7. La charla de hoy es con el licenciado magistrado Rafael Rosales Coria, del Tribunal de Justicia Administrativa. Él es magistrado de la 4ª Sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas. Volvemos.
publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. Si tu enfermedad no ha sido aliviada con los métodos de la medicina tradicional, es momento que conozcas el método del doctor Isaac Gois, el par biomagnético. Descubrimiento de México para el mundo que regula y armoniza el pH del organismo, no produce daño ni efectos indeseables. Con el par biomagnético se detecta la patología antes de su manifestación clínica. Detiene el daño productivo por bacterias, virus, hongos, toxinas y parásitos, pero sobre todo evita costosos tratamientos y es aplicable a cualquier tipo de paciente, incluyendo recién nacidos y embarazadas, sin ninguna contraindicación. La terapeuta en biomagnetismo médico María de Lourdes Ponce Rendón te ofrece sus servicios en Loma Grande 334, Colonia Lomas del Valle. Teléfono 326-1994, 326-1994. Restaurant Bar, La Cabaña del Bar, 100% familiar. Pide tu bebida favorita y saborea la más exquisita botana, toda la que quieras. Comida y mariscos a la carta, karaoke. Además, los mejores imitadores. Lago de Chapala 439, entre Vicente Santamaría y Río Yaqui. 2x1 de martes a domingo, de 12 a 3 de la tarde. Restaurant Bar, 100% familiar. La Cabaña del Mar. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. ¿Sabías que hay un método curativo conocido como par biomagnético y que es descubrimiento del médico mexicano Isaac Gois? ¿Sabías que toda enfermedad es causada por la presencia de microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias, hongos, toxinas o parásitos? Este método se aplica con éxito desde hace 20 años y ahora en Morelia está a tu alcance para tratar todo tipo de enfermedades crónicas como diabetes, artritis, reumatoide, lupus, virus del papiloma humano, insuficiencia renal, cáncer, sida, enfermedades virales o infecciones bacterianas crónicas. La terapeuta en biomagnetismo médico María de Lourdes Ponce Rendón te ofrece sus servicios en Loma Grande 334, Colonia Lomas del Valle. Teléfono 326-1994, 326-1994. Deportes, Golazo Pérez, el número 1 en deportes. Golazo Pérez. Fabricamos uniformes deportivos y escolares, banderas y accesorios. Mejoramos cualquier presupuesto. Somos Golazo Pérez. Matriz, 20 de noviembre, número 211 Centro, teléfono 313-4019. Sucursal, Michelena 423A, esquina Guerrero, en el Centro Histórico, teléfono 317-2389. Somos Golazo Pérez, el número 1 en deportes. El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª Legislatura. 3 a las 7. Muchas gracias, Popeye, y regresamos. La charla va para quienes recién nos acaban de sintonizar, les agradecemos mucho. La charla de hoy es con el licenciado Rafael Rosales Coria, él es magistrado de la Cuarta Sala especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, y ahorita nos va a platicar, nos va a explicar los asuntos que tiene ahorita que hay ahorita radicados ya en el tribunal, cómo los corrige, cómo los sanciona, si es que se aplican multas, si tiene facultades, si no tiene facultades. Vamos a conocer cómo es a fondo ya el trabajo, después de analizar, de ver y con apego a derecho, cómo si es que hay una multa, por decirlo así, si es que no, o si hay una sanción a un funcionario, a un político, qué sé yo. De eso es lo que nos va a platicar ahorita, ya en estos segundos, el licenciado Rafael Rosales Coria.
Mira, Ricardo, en este segmento sería muy importante señalar que la función de un juez implica una cabal entrega hacia el trabajo de juzgar para emitir una sentencia. El hecho de que un ciudadano o una entidad moral, una persona físico-moral, entable en una demanda, pues debe cubrir los aspectos y los requerimientos de fondo y forma que establecen las propias leyes para que puedan tener acceso al análisis del asunto. Es decir, nuestras leyes admiten y pregonan un orden que establece formas y establecen también tiempos. Por eso luego existe la figura de la prescripción para poder entablar una demanda. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues el juzgador está obligado a conocer, a estudiar, a analizar todas las constancias que se presentan en una demanda previo a emitir una sentencia. Y dentro de esas constancias hablamos de las pruebas que pueda tener la parte actora, que es la que presenta la demanda, para robustecer y respaldar lo que está diciendo. Esto tiene que ser con absoluta responsabilidad, porque pues no podemos nosotros caer en el juego de una denuncia falsa o prefabricada que luego puede lesionar indebidamente a una persona o a una institución. En ese sentido te diría, por ejemplo, los casos de que conoce el tribunal, que en el caso de nuestro, en el transcurso de 10 años, han sido poco más de 12,000 asuntos de los que ha conocido el Tribunal de Justicia Administrativa. Y van de asuntos sencillos, desde el combatir una infracción de tránsito que se considera indebidamente aplicado un servidor público en esa materia, uh-huh. Echar abajo el pago del impuesto predial, que luego la gente se queja de que te están cobrando lo que recién acaba de pasar, ¿no? Una cantidad aquí en el municipio muy onerosa, que después uh-huh. de que pagabas poco, ahora te lo sí. Y todos esos asuntos son los que se pueden ventilar y que nos estamos obligados pues a requerir la información de la parte que se está planteando como provocadora de la inconformidad o de la demanda, para saber si efectivamente hay la razón o no la razón, atendiendo a aspectos de procedimiento, ¿no? Desde la forma legal de notificar una multa, de establecer la expedición de un documento que implica una posible sanción económica para el gobernado o para el ciudadano, uh-huh. Si se considera que después de cumplir una función temporal, un funcionario no ha rendido cuentas de manera transparente, de manera adecuada, uh-huh. y así lo determina la instancia contralora o de la auditoría, bueno, pues ellos pueden elevar al conocimiento del tribunal esa circunstancia para que delimite el hecho y sentenciar si es necesario alguna sanción que pueda provocar o desembocar en el pago de una multa o sanción pecuniaria, y que también puede incluir la reparación del daño o la devolución de me estoy sonriendo porque estoy imaginando, magistrado, imposible. No dudo que haya gente que haya pretendido y pretenda hacerlo, pero finalmente, déjame decirte, el hecho de la designación de nosotros estuvo sujeta a una profunda investigación. Sí, muchos filtros pasaron ustedes. Sí, muchos filtros, para tener el perfil y estar ahí. Pues si no, entonces, ¿qué caso tiene, no? Y como ciudadanos estamos conscientes de la elevada responsabilidad que el Congreso del Estado ha emitido en nuestro favor como representantes de la voluntad michoacana. Señor licenciado, evidentemente, sin decir nombres, algún asunto o algunos asuntos que le hayan llamado la atención sin decir nombres, ¿cómo trabajó el expediente? ¿Qué encontró? ¿Si sancionó, si no sancionó o amonestó? ¿Tiene ejemplos? Sí, pero te diría que son asuntos, te repito, son sentencias con
variadas circunstancias en donde se puede hablar del pago de una multa, de la reparación del daño, y bueno, pues dependiendo del caso particular y concreto que se somete a la consideración del juzgador, bueno, pues se tiene que tener la ley a la mano para actuar con apego al derecho y también no lesionar indebidamente al justiciado o al servidor público que ha sido sometido a juicio, porque finalmente ellos tienen expedita la vía para tratar de combatir las sentencias que emite el tribunal. Yo le preguntaba, y si me lo puede decir, si no, así lo dejamos, ¿no? Alguien que haya llegado, un expediente que llegó al escritorio de usted, y a ver, desde empezar a revisar, bla, bla, y darle el trámite, darle salida, y esto ya está resuelto, esto ya se va, esto es un asunto sobreseído, es una cosa juzgada, esto ya se va. ¿Sí se puede decir algunos ejemplos? A ver, más fácil. Usted decía una multa de tránsito. Uh-huh. ¿Cómo resuelven en mi favor? ¿Cómo saben que esa multa que me levantaron, o esa sanción que me levantó el policía de tránsito, está pegada a derecho o me la inventó? O uh-huh. ¿Cómo se conoce? Sencillamente el mismo documento que le entregan al automovilista, y que es el documento en el que él basa la interposición de la demanda. Nosotros analizamos si esa cédula de infracción reúne los requisitos de fondo y forma que la misma ley establece, y resulta con que no se cubrieron esas formalidades. Uh-huh. Entonces lo más seguro es que se declare la nulidad de la multa. Uh-huh. A ver, y entonces yo tengo aquí insistir en los apuntes. Dice: los ciudadanos pueden acudir a la Defensoría Jurídica del Tribunal para recibir orientación de manera gratuita. Uh-huh. Contamos con un área, sí, que es la Defensoría sobre multas, Jurídica, impuestos, licencias, entre otros asuntos administrativos. Sí, a eso es a lo que me refiero. Uh-huh. En determinadas circunstancias tendríamos que abundarle para que la gente sepa. Sí, señor. Que la gente la Defensoría, que es a donde yo iba a tocar sale ahorita, pues, sale. Es precisamente el escenario que dispone el tribunal desde su creación, con determinado número de abogados que, como su nombre lo dice, son defensores del público, del ciudadano que considera que el acto administrativo lesiona su interés particular o su esfera patrimonial. Uh-huh. Oye, me está imponiendo una multa a esta autoridad que yo considero es indebida, porque sí cumplí en tiempo y forma con lo que me requirió. Entonces yo quiero que esa multa se eche para abajo y se deje sin efecto. Pero resulta con que por ser escasos recursos no tengo dinero para pagar un abogado en lo particular. Entonces acude a la Defensoría, y el defensor, como abogado serio y responsable y profesional, le va a asesorar jurídicamente, y él es quien va a interpretar. Yo con toda esa confianza puedo acudir al tribunal. Definitivamente, así es. Y entonces él asume la defensa por parte del individuo y del gobernante, uh-huh, uh-huh, de manera gratuita. De manera gratuita. Es algo que la gente debe saber, que así como para el ámbito civil o penal, el gobierno también tiene establecido la asignación de defensores en esa materia. En el ámbito de justicia administrativa también existe el área de defensoría pública. Y decía algo muy importante, licenciado: lo del impuesto predial. Así es. Que salió de toda norma y sin hacer un avalúo pertinente, acucioso. Se habla de que a ojo de buen cubero, y a ver, era actualización catastral, sí, porque además fue una empresa muy ajena a las oficinas administrativas del ayuntamiento, y la que dijo: hay que cobrar tas, y qué inconformidad de la gente por el impuesto predial, que de todos modos se formó y se retrató en la taquilla. Sí. Que se pudo haber inconformado o amparado: no te pago porque me estás cobrando de más. Sí, así es. Creo yo. Sí. Si no es que no te quiera yo pagar, ya sé que es un impuesto, entiendo que es un impuesto, pero si el año pasado yo pagaba 600, hoy me estás cobrando 3,000, miji. Y que pero 500% más. Sí, pues, a ver, platícanos de eso. Sí, pues esa circunstancia, así como la planteas, es muy clara, ¿no? ¿Así es? Sí, entonces cuando así se demanda, pues se tiene. ¿Ustedes qué hacen? ¿Mandan llamar a la autoridad? Se le pide información
para el efecto de ver si está fundado Sí. y motivado ese. ¿Y cuál fue la justificante? incremento. Y en algunos casos observamos que no hay razón. Que no. Por tanto, se declara la nulidad de esa determinación. Ah, impositiva. y entonces no va a pagar lo que le está cobrando la Así autoridad es, municipal. así es. Eso, Pero licenciado. reitero, Sí. que cada caso Sí, es diferente. es muy diferente. Sí, señor, porque sí. después va a decir, no, es que yo escuché Sí. que en la radio está diciendo Sí, que sí, todos sí. esos asuntos van para abajo. No. podemos hablar No, de la no. generalidad. Sí, pero sí tiene conocimiento de la autoridad, Sí. y una vez con el conocimiento de la autoridad determina si sí o si no. Claro. Y en otras ocasiones te diría, por ejemplo, en asuntos de obra pública. A ver, venga. Luego hay personas morales que se dedican a la construcción o que son proveedores de ayuntamiento, del mismo gobierno, y que cuando realizan un servicio o una tarea que Sí. les fue contratada y que no se les paga o que salen mal, entonces ellos entablan su demanda ante la instancia de la justicia. En esta entrevista lo tengo que cuidar, señor magistrado. Sí, estamos hablando de generalidades, pero sí quisiera que entráramos un poquito en el terreno no de lo general, sino asuntos específicos. Por ejemplo, de la obra pública. Pues es que fíjate que yo tuvimos conocimiento de así, insisto, sin decir nombres, porque Sí, es obvio. Sí, pero Es información que los se tiene casos que guardar, ¿no? particulares te llevan a entender la generalidad. Ujú. Por ejemplo, yo soy proveedor de una ente administrativa, le doy el servicio y resulta que aunque no me paga, entonces yo tengo que demandar en el ámbito de la justicia administrativa, Ujú. que pasa mucho en la obra pública. A mí me das este contrato no porque hayas amanecido de buena, sino porque participé en un concurso de licitación que también es público. Sí, señor. La licitación es un acto administrativo Sí. que reviste de formalidades de ley. Entonces yo me gané a pulso esa licitación, pero resulta con que al final no me la diste a mí, le diste a otro la obra. Ujú. O que habiendo yo hecho la obra, después no me la quieres pagar o me quieres pagar al precio que tú quieres, Ujú. no al que convenimos en un contrato previamente establecido y formalizado. Y entonces, ante esas circunstancias variantes del contratista que lesiona mi interés como persona moral, Sí, señor. en particular, yo tengo que acudir ante la instancia de la justicia administrativa para el efecto de que te obligue a cumplir el contrato y a pagarme lo que me queda. ¿sabes? Señor magistrado, y en el caso, por ejemplo, de lo que han dado en llamar el monumento a la corrupción, de este famosísimo parque lineal que no han inaugurado porque tiene cientos de irregularidades. ¿De eso podría tener conocimiento el tribunal de ustedes? En su momento, pero te repito, esa es una circunstancia que previo a la actuación del tribunal en cuanto a la presentación de una demanda, pues todavía hay un proceso de investigación que no le corresponde al tribunal. Correcto, Esa es sí, otra sí. instancia Sí, administrativa. Ojo, no nos equivoquemos Sí. y vaya a querer la gente que caigamos en el error que desde mi punto de vista está cayendo un grupo de jueces a nivel federal, que resulta que al emitir una sentencia ordenan que se haga una comisión de la verdad para investigar Sí. un hecho, Sí. y que nosotros decimos como abogados, yo creo que no es por ahí. Ujú, ujú. La sentencia no es que tú digas, arma un grupo de investigadores, de esos que no tienen chamba, y darles chamba para que se entretengan un rato y a ver si sacan la verdad. Ujú. No, nosotros somos juzgadores. Sí. Declaramos el derecho. Y se lo pregunto porque, como dicen muchos, a ojo de buen cubero, si tú le ves de aquí para allá, pues todo esto está bien chueco. ¿Sí o no? Dice, ¿a poco no, señor licenciado? Sí, yo vivo por ahí, Sí, y señor, cerca pero de... precisamente Sí. lo que no han dicho es que en lugar de lineal es medio chueco para que te los traigas, señor. Ironía, señor. Sí, está bien, señor. Sí, porque dices, a ver, lo estoy viendo y no se ve derechito. Las bancas no están bien alineaditas. Total que, para que resuelva el tribunal, es estrictamente con apego a derecho. Definitivamente así es. Así es. Y para eso necesitamos que... Ahí no hay buen romance, criterios en un momento determinado, pues la ley es interpretativa. Conozco abogados como usted, sí, hay criterios. o sea, porque hay unos que son a rajatabla, ¿no? Hay que hablar que por eso hay jurisprudencia, señor. Sí, señor, sí. Pero finalmente son criterios que deben ir acordes a lo que es el derecho, a lo que es la impartición de la justicia. Ujú. Lo más apegado a derecho. Porque recordemos que hay gente que si gana árbitro justo, hay Sí, que sí, hacerle sí, un sí, monumento. sí. Sí, sí, y sí. si pierde el actor, no, pues hubo algo chueco. Sí. Entonces, sí. recordemos una máxima.
en el ámbito jurídico no basta tener la razón, hay que demostrarla dentro del juicio. ¿Verdad? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué te ganas con decir? No, pues fulano de tal dice una obra, me debe $1,000,000, pero al presentar la demanda no exhibiste los documentos. Tú nada más con tu decir voy a fallar a tu favor, pues hasta luego digo que no. ¿Por qué? Porque va a haber otra contraparte que va a decir, sí le pagué. Y a lo mejor ella sí lo puede acreditar. ¿Ya ha tenido desavenencias con los defensores de las partes demandadas? No, señor. O sea, a veces hay diferencias que no hay de tipo encuentro jurídico, pero bueno, porque finalmente es que ha de ser esas son muy difícil respetables y ponerse de acuerdo entre abogados, ¿eh? Sí, sí lo es, pero finalmente nosotros vamos a lo nuestro, cumplimos nuestra elevada responsabilidad de aplicar la norma jurídica al caso que nos plantean. Y hasta allí. ¿Multas en lo económico? Sí, pues sí las hay. ¿Sí las hay? Sí las hay. ¿De cuánto a cuánto? Pues es que varían. Varían. De acuerdo con la gravedad del problema. Así es, porque muchas veces les haces una prevención, no cumplen, les das una orden de que cumplan determinado número de días, si no cumplen. Y se han dado casos. Previamente se les aplica una multa. Sí. ¿Por qué? Porque hay que entender que muchas entidades públicas operan con déficit, no con recursos a favor, y entonces tienen que realizar el cumplimiento de pagos y luego tienen mucho problema para y el apercibimiento económico a veces tiene que ser un poquito cargado para que ceda la parte. Así o es conforme dice el librito. Así es. Sí, tiene que ser conforme a lo que establece la norma y que nos faculta a nosotros para establecer la sanción. Que son multas que hay que aplicar, también hay que decir que cuando son en lo económico, esos no van a caer a las arcas del tribunal, ¿o sí? ¿No se van a la tesorería o cómo se paga la multa? Sí, pues a través eso hay que decirlo. Al erario público. Van al erario público, o sea, no van a la caja de ustedes ahí en la ventanilla y ahí vas y pagas, ¿no? No, eso tiene que ser por los conductos. Eso es un oficio de finanzas correspondientes. Y él se tiene que ir allá y otra cosa que hay que señalar, que bueno, a veces sí hay áreas de la administración pública que tienen problemas financieros para el ejercicio de sus recursos, ¿Sí? Sí, yo te diría en mi anterior desempeño como juzgador laboral, híjole, los ayuntamientos qué problemas tienen para el pago de los laudos. Entonces, igual acá, porque a veces, por ejemplo, tú celebras, por ejemplo, hemos visto casos en donde tú celebras un contrato de obra pública y hablas de determinadas formas de pago, administraciones mensuales o trimestrales, y luego estableces sanciones en el mismo contrato, de manera que si no me pagas a tiempo y forma, me vas a tener que pagar con recargos e intereses, y a veces el ayuntamiento no tiene y la deuda va creciendo y va creciendo. Pero esa deuda no se condona, ¿o sí? No. Esa deuda ahí está, y va a llegar el momento en que hay que pagar. Porque es establecida entre las partes, se tiene que respetar. Entonces sí, cada caso no me la pagas, pero no la pagas es muy ahorita. diferente, pero las obligaciones se tienen que cumplir. Y esa obligación se tiene que cumplir. Sí, señor. Por algo está sancionado. Sí, así es. Ahora, hay otro aspecto que tú señalas que es importante destacar. Debemos reconocer que la legislación, no solamente en Michoacán, sino en todo el país, establece tiempos o términos de actuación que a veces no se cumplen, no porque no quiera la autoridad, sino porque el cúmulo de asuntos rebasan la capacidad del propio juzgador y de su área, de su estructura, y también de la capacidad instalada, no solamente plantilla de personal, sino hasta cuestión de espacios y hasta recursos materiales. Señor, aquí está el expediente. ¿Cuánto tiempo se tardan en resolver? ¿De acuerdo con la naturaleza del caso? Sí. ¿Tardan en resolver? Sí, pero también depende de lo difícil, escabroso que sea el asunto, porque repito, si tú estás hablando sencillamente de una boleta de infracción, sí, que de un recibo, ¿no?, que resulta que es de un pago exagerado de impuesto predial, o que te pidieron que pagaras un impuesto o un derecho que consideras está alejado del derecho y que quieres echarlo para abajo, no es lo mismo que, por ejemplo, en un contrato de obra pública, en donde el mismo contratista te va a traer varios volúmenes de expediente, sí, con todas las documentales en donde finca su demanda, y que obviamente nosotros tenemos la obligación de revisar documento por documento, y eso pues te dilata
el análisis, el estudio y la emisión de una sentencia. Ustedes trabajan de lunes a viernes. Sí, señor. Hay un horario establecido. Al público de 9 a 3, a 3:30. Cuando son de término, bueno, pues hasta las 12 de la noche se reciben documentos. Órale. Pero déjame decirte que el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con una plantilla de personal de alrededor de 120 gentes, la gran mayoría de ellos profesionistas del derecho, con buen nivel de derecho, preparación, ¿no? Muchos son doctores en derecho, otros con maestría, pero algo fundamental que nos une a todos, un sentido de identidad y de pleno compromiso con el trabajo de impartir justicia en el ámbito de administración y de justicia. Ya hablamos, ya por último, de orientaciones gratuitas, hablamos de multas, hablamos de impuestos. ¿Qué tipo de licencias también tienen conocimiento ustedes? Licencias, entre otros asuntos administrativos. ¿Licencias de qué? ¿De construcción? Sí. ¿Licencias de...? No, pues es de diferente tipo de permisos que, por ejemplo, resulta que yo pedí un permiso para, realizar una actividad comercial y que me fue negado el permiso. Entonces, ante ese permiso yo quiero que se revise la actuación del funcionario. Correcto. Para saber si obró conforme a la norma que le rige o no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que nosotros analizamos y en determinado momento podemos señalar, ¿sabes qué? No hay razón para la negativa de ese permiso o de esa licencia. Y usted como magistrado, Rafael Rosales Core, ¿cuántos expedientes trae? Se rezagan, por insistiré el término, por la misma naturaleza, no porque no hay dolo ni mala fe en la actuación del personal del Tribunal de Justicia Administrativa. Hay que decirlo para que quede muy claro a la gente. Reitero, quienes trabajan allí son gente madura en lo personal, son gente profesional. Pocos tienen nivel de licenciatura, muchos ya han rebasado ese grado académico y son maestros en Derecho y otros doctores, uh-huh. ¿Sí? Y permanentemente se está promoviendo la profesionalización y la capacitación del personal. Te diré, hay algunos que están estudiando ahorita la maestría, otros que nos hemos incorporado a estudiar el doctorado, porque esas oportunidades que nos da como institución el tribunal nos permite prepararnos cada día de mejor manera para cumplir con mayor eficacia el trabajo de administrar justicia en el ámbito administrativo. ¿La mayoría egresados de la Universidad Michoacana? Sí, la gran mayoría, pero déjame decirte que no podemos dejar de reconocer que el cúmulo de asuntos que se presentan regularmente en el tribunal ha venido a rebasar la capacidad que tiene el mismo. Uh-huh. Por eso debemos decir que hay rezago, sí lo hay, pero no es de mala fe ni es de manera dolosa. Es porque nos ha rebasado, como en muchos órganos jurisdiccionales, el cúmulo de demandas uh-huh. que se presentan cotidianamente. ¿Las facultades que tiene el tribunal son actuales, son vigentes? Es decir, es que estamos rezagados en esta materia, de ahí no podemos entrarle mucho porque hay que legislar sobre esto, hay que legislar sobre el otro. Estamos actualizados. Hay una reciente reforma que se ha establecido al Código de Justicia Administrativa que precisamente dio pauta a la creación de estas 2 salas especializadas uh-huh. en materia de asuntos de anticorrupción y de responsabilidades administrativas. Ustedes van a tener, ya por último, una serie de eventos ahí conmemorando los 10 años del Tribunal de Justicia aquí en Michoacán. Van a tener, creo que coloquios, van a tener ahí una serie de conferencias. Sí, así es. Platíquenos de eso. Me gustaría comentarte que... Y si quiere hacer invitación, pues haga la invitación igual. Quisiera un poquito que me permitieras el abstenerme de hacerlo, porque ahora sí que respetando la figura del magistrado presidente, debo informarte que seguramente estarán ustedes. Habrá una conferencia de prensa en los próximos días para dar a conocer públicamente este serial de actividades muy importantes mediante los cuales el tribunal va a conmemorar 10 años de existencia. Y que, repito, lo menos es que yo te dijera todo, porque precisamente estamos realizando reuniones de coordinación para realizar estas actividades, pero sí me parece que debo cuidar a la figura de mi magistrado presidente para que sea él quien oficialice esa información. Seguramente, señor, que si nos invitan pues vamos a estar ahí. Desde porque luego además que sí. Es muy importante que la gente sepa, y le hablo coloquial, el amiga, ¿para qué diablos sirve el tribunal? Ajá. Yo, sí, ¿de qué me puedo quejar ante el tribunal?
Sí. Y es interesantísimo porque se dice coloquialmente en el argot, se pone el huevo, pero hay que cacarearlo. Sí, señor. ¿Verdad, señor? Sí. Entonces, bueno, pues ya supimos un poquitito de lo que atiende y de lo que resuelve y de lo que tiene conocimiento, facultades para ello, el Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán. ¿Algo más, licenciado? Señor, pues decirte que en términos generales, como mexicanos, como ciudadanos, debemos entender que la corrupción es un mal del que debemos alejarnos y debemos desterrarlo. ¿Cómo? Volviendo a algo que poco a poco hemos ido perdiendo. Los principios y los valores éticos y morales. Perfecto, señor. Y este mal no es privativo de los mexicanos, ¿eh? En todos los países del mundo se da. Por eso te diría que uno de los eventos que realizaremos en la próxima semana tiene la presencia de juristas de talla internacional para hablarnos de lo que pasa en materia de corrupción allá en esos países. Entonces, yo invitaría a la gente. Hay que ver en qué lugar estamos, en qué lugar estamos ubicados en esa materia. No es muy honorable, por cierto. No es muy honroso el asunto. Yo creo que lo fundamental, mi querido Ricardo, es hacer énfasis y convocarnos a la conciencia de que nosotros somos los primeros en que tenemos que cambiar desde en el seno y en el escenario del hogar. Sí, nadie más lo puede hacer. Sí, volver a lo que fuimos hace muchos años, educados, correctos, respetuosos con nuestros semejantes, porque de esa manera volveremos a ser lo que antes éramos, un país tranquilo, fraterno, humano, hermanable, amigable y sobre todo entender también que aquellos que tengan la oportunidad de incorporarse a la administración pública desde el más modesto puesto que puede ser el de mozo o de intendente, sí, señor, hasta el del presidente de la República, están obligados a cumplir realmente su responsabilidad porque están recibiendo un pago del erario público que es cubierto con los impuestos de la ciudadanía. Por eso es administración pública. Son empleados a los que se les da la oportunidad de participar en la forma y en el mecanismo de administrar lo que a todos nos corresponde como sociedad. Por eso el Estado mexicano se creó como figura jurídica y política, ¿sí? Para dirigirnos, pero no para oprimir, claro, ni para violentar nuestros derechos, ni para aprovecharse unos cuantos del esfuerzo de la mayoría. Licenciado, pues muchísimas gracias. Y no va a ser la primera vez que vamos a estar charlando. Seguramente que no. Yo me siento muy a gusto aquí en este espacio en el que por primera ocasión estoy aquí con ustedes, aunque yo había sido invitado. Sí, señor. Pero como siempre, reiterarse. ¿Había colaborado con nosotros? Sí, señor. Reiterarte mi amistad a ti, a Jorge, y felicitar a los compañeros que conforman tu equipo de trabajo. Yo auguro larga vida a este órgano de difusión. Que así sea, señor. Señor magistrado, muchas gracias. Gracias, Popeye, Ricardo. Gracias, buenas tardes, Popeye, ya nos vamos. Muchas gracias, amables amigos. Si usted no tiene algo más importante que hacer el lunes a partir de las 12 del día, aquí con nosotros en su espacio 3 a las 7, que transmitimos diariamente de 12 a 1 de la tarde en Portal Hidalgo. Mientras tanto, que le vaya muy bien, pase un muy buen fin de semana. Hasta pronto. A las 7. Escucha usted la radio.